Hola chicos, nos encontramos en otra cápsula grabada, en este avanzar de la historia de Chile en la primera mitad del siglo XIX, y hoy día nos vamos a referir al ideal portaliano y la organización de la República bajo este ideal de Diego Portales y cómo se plasma este ideal en la República, en la Constitución de 1833 que le da sustento a la República conservadora y que va a tener vigencia como elemento legal hasta la Constitución de 1925, ¿ya? Es importante, chiquillos, que recordemos algunos aspectos importantes de la sesión anterior, que dice relación con el periodo de los ensayos constitucionales que se desarrolla en Chile desde la renuncia de Bernardo Higgins en 1823 y llega hasta la guerra civil entre liberales y conservadores que se termina con la batalla de Lircay en 1830. Ese periodo, como dijimos en la sesión anterior, se caracteriza por ser un periodo de crisis política y económica, por un lado, pero también por ser un periodo de aprendizaje. La crisis está marcada por el desajuste económico que generaron las guerras de independencia, eh, la situación de dependencia económica que tiene Chile, la falta de organización política que influye directamente en el fracaso de los estancos, donde ahí aparece la figura de Diego Portales, ¿ya? Y la crisis política por el caudillismo, por la división de la oligarquía, que como dijimos era de forma y no de fondo, ¿ya? Y por las distintas visiones en cómo se pretende organizar el Estado de Chile, eh, con el ideal ilustrado de que una buena constitución puede organizar el Estado y la sociedad. ¿Ya? Se intentan organizar esto mediante dos constituciones, la de 1823, que es la constitución moralista, la constitución liberal de 1828, y se suma a ellas un reglamento federal de 1826, pero como dijimos, todos estos modelos son modelos copiados desde el extranjero que no obedecen a la realidad social que enfrenta Chile. Por tanto, durante estos 7 años, lo que prima es el desgobierno, lo que prima es la crisis y la falta de aunar los criterios o imponer los criterios de cómo se debe organizar el Estado por ambos bandos, liberales y conservadores. ¿Ya? Esto es lo que se va a solucionar a través del ideal portaliano. Ahora, como época de aprendizaje, es que se llega a una gran conclusión que lo que hay que organizar es una república. ¿Ya? Por eso que ahora nos vamos a tirar de lleno con lo que es el tema del ideal portaliano y la forma en cómo se organiza el Estado durante la República Conservadora. El objetivo de aprendizaje de esta clase es que podamos caracterizar la consolidación de la República de Chile considerando la defensa del territorio nacional, el voto censitario que establece la Constitución del 33, la institucionalización del debate político, por ejemplo, la estructuración del sistema partido, la discusión parlamentaria, la prensa política, etc. Y la persistencia de conflictos como la crítica al centralismo y el debate sobre las atribuciones del Ejecutivo y el Legislativo, que van a ser parte de lo que va a ocurrir durante todo el siglo XIX. Ya, la figura central del alcance de hoy es este señor, Diego Portales Palazuelos. Ya, él es de actividad comerciante, ha recibido un estanco, que es el estanco más importante, el del tabaco, los naipes y el licor, junto a su socio Manuel Sea, a cambio de pagar la deuda externa que Chile tenía con Inglaterra. ¿Ya? Su negocio se va a pique, producto de que la desorganización del periodo de los ensayos constitucionales no permite que se controle el mercado negro que inhibe este monopolio llamado estanco. ¿Ya? De allí la intención de participar junto al grupo conservador de la organización de un Estado que esté sustentado mayoritariamente en el orden. ¿Ya? Ahora, este señor Portales no fue nunca presidente de la República, pero sí ocupó en la primera mitad de la década del 30 importantes ministerios, como el Ministerio del Interior, ¿ya? El cual ocupó en 2 periodos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, también en 2 periodos, fue ministro de Guerra y Marina en un periodo, y también fue gobernador militar de Valparaíso entre 1832 y 1833, por tanto, tuvo una activa vida política en el periodo inicial del gobierno de José Joaquín Prieto, que es el primer gobierno decenal del periodo conservador. ¿Ya? Ahora, él logró, mediante su influencia, las cuales ejercía mediante
una gran cantidad de cartas que enviaba a los distintos personeros de la aristocracia chilena para influir con su pensamiento. ¿Ya? Por tanto, tenemos acceso a una gran cantidad de misivas, de cartas que reflejan un poco el pensamiento político de Diego Portales. ¿Ya? Ahora, acá tenemos el documento clave de cómo podemos nosotros conocer qué pensaba él en la forma en cómo debía organizarse la República. ¿Ya? Esta carta se la manda a José Manuel Sea, su socio, en 1822, o sea, un año antes de la abdicación de O'Higgins y del inicio del periodo de los ensayos constitucionales. A mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y aún censurar los actos del gobierno. La democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo para países como los americanos, llenos de vicios y en donde los ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera república. La monarquía tampoco es el ideal americano. Salimos de una terrible como para volver a otra. ¿Y qué ganamos? La república es el sistema que hay que adoptar. Pero ¿sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se haya moralizado, venga el gobierno verdaderamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. ¿Ya? Por tanto, aquí nosotros, sobre todo en la última parte, podemos visualizar que él descarta dos formas de gobierno, como es la democracia plena, defendida mayoritariamente por la ideología liberal que se desarrolla a lo largo del siglo XIX, y también otro modelo que era el que Chile había tenido durante la colonia, que es el modelo monárquico. ¿Ya? Él dice que la democracia no puede desarrollarse en países como los americanos porque no hay ciudadanos preparados para asumir esta soberanía popular de carácter amplio. Y la monarquía tampoco dice porque en el fondo iniciamos todo un proceso de independencia para terminar con ese sistema de gobierno. Y él dice hay que organizar una república, pero esa república tiene características muy específicas. Primero tiene que ser un gobierno fuerte, ¿ya? Segundo tiene que ser un gobierno centralizado y además donde el Estado tenga un rol moralizador de la ciudadanía, donde en el fondo se eduque mediante el sometimiento a las leyes y al orden público a los ciudadanos para que se prepare el camino para una futura democracia. En esta imagen nosotros tenemos una secuencia de orden de cuáles son las ideas que pretende Portales en esta nueva república u organización del Estado. Primero, sustentado en el autoritarismo, entendido como un poder ejecutivo con amplias atribuciones constitucionales. El autoritarismo, según Portales, era necesario hasta que en Chile existiera una clase política capaz de dirigir al país. Él, si bien piensa toda la estructura de Estado en que necesariamente la tienen que dirigir la aristocracia terrateniente, él considera que esa aristocracia terrateniente tiene que aprender a, a formar un gobierno de carácter impersonal, ¿ya? Que no esté marcado por los caudillismos y donde en el fondo esa aristocracia se someta a las leyes que manda o que estipula una constitución, ¿ya? Por tanto, ahí tiene que haber una autoridad que gobierne en el fondo y que se ponga por encima de los intereses particulares de los caudillos. Además, tiene que haber un aparato burocrático eficiente, las instituciones debían estar por sobre las personas, que se desempeñaran en ellas y funcionaran en forma eficaz. O sea, no más caudillos. Hay que respetar a la autoridad por el cargo que ejerce y no por quien lo ejerce. El tercer principio que está dentro de esta declaración es el ideal de orden. Según Portales, la obtención del orden interno era una tarea prioritaria del Estado, y para lograrlo creó la Guardia Nacional, un grupo compuesto por ciudadanos que vigilaban la mantención del orden y la exaltación de los símbolos patrios. Otro elemento importante era la subordinación de las Fuerzas Armadas. Para Portales, el ejército debía obedecer al Ejecutivo y actuar en representación del Estado. Por esto, una de las primeras medidas que aplicó como ministro fue la expulsión de todos los militares que estaban vinculados a las facciones políticas de los liberales, ¿ya? Y que en el fondo estaban reunidos bajo la figura de Ramón Freire, el gran liberal militar del periodo de los ensayos constitucionales. También para él era muy importante la defensa y seguridad nacional, el cuidado del territorio y la consolidación de este. Portales advirtió a sus contemporáneos de caer en otra dominación extranjera. Por esto desconfiaba de países vecinos o de proyectos como la doctrina Monroe de Estados Unidos. Acuérdense que cuando
el presidente Monroe declara que la famosa frase de América para los americanos, Portales dice, cuidado, que cuando el Mr. Monroe dice América para los americanos, yo entiendo América para los norteamericanos. Por tanto, hay que tener cuidado en salir de una dominación para caer en otra. Y por otro está lo que yo les decía, el rol pedagógico del Estado, que buscando potenciar el patriotismo y el desarrollo de una cultura cívica, se reconoció que la educación era una atención preferente del Estado, y eso se va a comenzar a plasmar en el segundo gobierno decenal de Manuel Bulnes, con el establecimiento del Estado docente y la creación de la Universidad de Chile. Esos eran los principios articuladores de este pensamiento portaliano. Es importante, chiquillos, que nos ubiquemos en el aspecto espacial de lo que ocurre en Chile en el siglo XIX, que parte en 1810 con la independencia, tema que nosotros ya vimos, un proceso marcado por el azar y las circunstancias, donde el ideario de independencia se va armando en el camino, desde la fidelidad que se jura al rey hasta la proclamación del Acta de Independencia. Después de ese periodo, que culmina con la abdicación o renuncia de Bernardo O'Higgins, viene este periodo de inestabilidad que describimos en la parte introductoria de la clase, que son los ensayos constitucionales, y pasamos a la etapa en que nos encontramos ahora, que es la República Conservadora, que dura hasta 1861, para dar paso posteriormente a la República Liberal, y una extensión aún más hasta 1925 de esa República Liberal, como es el régimen parlamentario chileno, que se mantiene vigente hasta 1925 y que termina con un cambio de constitución. ¿Ya? Por tanto, esos son los elementos temporales. Nosotros nos vamos a ubicar acá ahora. Dentro de esta república conservadora, también para tener una visión amplia, a pesar de que no es el objetivo de la clase en sí, abordarla completa, nosotros vamos a tener en este periodo gobiernos decenales, ya, de 10 años, desde 1831 José Joaquín Prieto, del 41 al 51 Manuel Bulnes, y del 51 al 61 Manuel Montt, que van a tener características similares, pero cada uno va a aportar con su sello personal. Los vamos a ir describiendo en la medida de que sea necesario. Ya. Es el ideal portaliano, sustentado en los principios que les describí anteriormente y extraídos de la carta que él le manda a Manuel Sea. Ese ideal portaliano se va a consagrar institucionalmente en la Constitución de 1833, que le va a dar orden al Estado. Un orden al Estado que cae, como dice Góngora, en un peso de la noche, como que llega sin un proceso largo de discusión ni de caos, sino que solo de 7 años, que es el periodo de los ensayos constitucionales, en comparación a otros países latinoamericanos que van a estar décadas tratando de ver cuál es el mejor sistema de gobierno que hay que adoptar. Esta constitución de 1833, como les decía, consagra el ideal portaliano gobierno autoritario, fuerte, centralizado, modelador de la ciudadanía y también modelador de la aristocracia terrateniente, que es la encargada de gobernar, porque es la que tiene el poder económico y es el que tiene la educación para hacerlo. Es una constitución conservadora y de corte presidencialista, fija por primera vez los límites de Chile, proclamando el principio de iuti possidetis iuris, que es el reconocimiento como territorio nacional de las antiguas capitulaciones coloniales que nos situaban desde el río Copiapó hasta el estrecho Magallanes. Y esto es importante porque es la primera constitución que trata de fijar los límites del territorio nacional, consagrando lo que ya existía bajo este principio que les mencioné anteriormente, de las capitulaciones coloniales, y porque en base a eso Chile va a comenzar a lo largo del siglo XIX un proceso de consolidación o construcción del territorio nacional a través de distintos procesos, como son la incorporación de Chiloé en 1826, la ley de colonización del sur, que parte en 1845 y que dura aproximadamente hasta 1860, después la pacificación de la Araucanía entre 1860 y 1880, la configuración de la frontera norte con la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1883, y finalmente la cesión del sector de la Patagonia Argentina con el Tratado de 1881 y la incorporación de Isla de Pascua en 1888. También esta constitución establece en su artículo 5 una religión confesional, que es católica, apostólica, romana, consagrando así el derecho patronato, o sea, nuevamente una herencia del pasado colonial que se toma como parte del estatuto jurídico de Chile, la unión entre Iglesia y Estado, con la prohibición del culto público de cualquier otro. Y se establece un sufragio censitario. Solamente van a poder votar los hombres mayores de 20 años que estén casados, o los hombres mayores de 25, si son solteros, que además
tengan una renta propiedad superior a los 1.000 pesos anuales y posteriormente se les suma el requisito de saber leer y escribir. ¿Ya? Por tanto, con esos requisitos de sufragio censitario, los que pueden acceder al sufragio es una minoría de la población y que mayoritariamente está acompañada, está graficada en la élite aristocrática terrateniente. ¿Cuáles son las atribuciones del Ejecutivo que contempla esta Constitución para organizar el Estado? Porque dijimos que era una Constitución autoritaria y presidencialista. El presidente de la República dura 5 años en el cargo, pero puede ser reelecto por un periodo inmediato. Ya dijimos que durante la República Conservadora vamos a tener gobiernos decenales, o sea, 10 años, lo cual quiere decir que todos los presidentes se aseguraron la reelección. Ahora, esto se debe mayoritariamente al segundo punto, porque el presidente también administra el proceso electoral, lo cual le permite un constante intervencionismo electoral. De hecho, en palabras de Collier, y siguiendo una fuente, se consideraba al presidente de la República durante este periodo el gran elector. ¿Por qué? Porque al organizar las elecciones que se llevaban a cabo a través de las municipalidades, que eran funcionarios del gobierno de igual manera, los conservadores se aseguraban, a través de distintas estrategias de intervención electoral, el triunfo electoral. Dentro de estas intervenciones están, por ejemplo, que era el mismo presidente de la República el que velaba y resguardaba por la elección de los candidatos que iba a presentar el Partido Conservador, o estrategias propiamente del proceso electoral, como por ejemplo, una que resalta José del Pozo en una historia contemporánea de América Latina, que él plantea, que dice que era muy habitual en este tiempo que las urnas se pusieran en carretelas que al momento de llegar los opositores al gobierno, en este caso los liberales, se echaba a andar el caballo y la carretera se iba y se les dejaba sin votar. Otra de las prácticas muy comunes era que los alcaldes se llevaran las urnas para la casa y entregaran los resultados del conteo de votos el día siguiente. Por tanto, esa estrategia o esa atribución que tenía el presidente de la República de organizar y realizar las elecciones le permitía este intervencionismo electoral que les daba, en el fondo, un favor político a los conservadores. También la Constitución de 1833 le permite al Ejecutivo nombrar ministros y generales en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente tiene el derecho a vetar proyectos de ley tramitados por el Congreso, lo cual es un poder absoluto. O sea, cualquier ley que estuviera en contra del presidente de la República en ejercicio podía ser vetada por este. Un ejemplo muy común es que Chile tiene desde 1827 una ley de libertad de prensa que había dado durante el periodo de los ensayos constitucionales bastantes publicaciones que estaban orientadas a la sátira política y a la publicación de la libre expresión frente a eso. Pero esa ley de libertad de expresión, o sea, de libertad de prensa, perdón, pasa en gran parte del periodo conservador vetada por los presidentes. También el presidente cuenta con facultades extraordinarias, como por ejemplo declarar el estado de sitio, lo cual también le daba un poder gigante por el hecho de que no había limitaciones a esta declaración de estado de sitio. Por tanto, cada vez que había un movimiento contrario al presidente, este podía declarar el estado de sitio. También cuenta con facultades extraordinarias, también cuenta con la dictación de las leyes periódicas como la Ley Nacional de Presupuesto y dirige o encabeza lo que es el derecho de patronato. Las atribuciones del legislativo, acuérdense que dijimos en el objetivo de aprendizaje que teníamos que analizar las formas de relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo porque van a estar constantemente en pugna, ¿ya? Y de hecho, la Constitución de 1833 deja al Legislativo con muchas menos atribuciones que las que vimos del Ejecutivo, pero le deja un gran poder, que cuando el Congreso aprenda a usarlo, se va a transformar en una forma de gallito que va a hacer con el presidente de la República por tratar de equilibrar esta cantidad de atribuciones y de autoridad. El Congreso, por ejemplo, es un Congreso bicameral, compuesto por una Cámara de 20 senadores y diputados, ¿ya? Y dentro de sus principales funciones está quien concurra a la formación de leyes y las promulga, pero como ustedes saben, esas leyes podían ser vetadas por el presidente de la República. Es un Congreso bicameral, senadores y diputados. Debe aprobar la ley periódica de presupuesto que presenta el presidente de la República, y ahí está la carta bajo la manga, ¿ya? Porque no hay una fecha límite, no hay una organización institucional de cómo se va a dar este proceso, ¿ya? Solo el presidente hace el presupuesto, lo presenta al Congreso y el Congreso lo aprueba. Pero el Congreso, cuando se dé cuenta, y esto va a pasar con el transcurrir de los años en el siglo XIX, cuando se dé cuenta
de que no aprobando el presupuesto del presidente, este queda limitado en cuanto al uso de recursos, se va a transformar en una fuente de presión hacia el presidente y de disminución de su autoridad y poder. Y también otra de las atribuciones que tenía el Congreso, pero que todavía en este periodo no aprende a usar, tiene que ver con la interpelación de los ministros de Estado, que después, durante la República Liberal y aún más en la República Parlamentaria, se va a transformar en el pan de cada día. Si lo miramos en el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, ¿ya? Por primera vez se consagra el principio de independencia de los tribunales de justicia, ¿ya? Y esto tiene que ver con el carácter republicano, que habla de la división del poder del Estado. También se reconocen como tribunales a la Corte Suprema, la Corte de Apelación y los juzgados menores o locales. Ya hay una jurisdicción territorial y administrativa sobre las prerrogativas e implicancias que tienen los tribunales de justicia de acuerdo al ámbito territorial que administran. Y la principal función es impartir justicia y velar por el cumplimiento de la ley. ¿Ya? De esta manera, chiquillos, hemos revisado cómo se estructura el pensamiento portaliano y cómo Portales logra que su pensamiento se transforme en la forma en cómo se va a organizar el Estado al institucionalizarla a través de la Constitución de 1833. ¿Ya? Y el último tema que vamos a trabajar es que en 1837 a 1839 se lleva a cabo el primer conflicto bélico que va a enfrentar Chile post batallas de independencia e incorporación de la isla de Chiloé, como les dije en 1826, que es la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? Esta es una guerra que parte siendo muy impopular, donde la aristocracia chilena cree que solamente es un antojo personalista de Diego Portales por los conflictos comerciales que habían entre el puerto del Paraíso y el puerto del Callao, pero con la muerte del mismo ministro se transforma en un sentido nacional. No fue una guerra por territorios, sino que fue una guerra por supremacía comercial entre el puerto del Callao y el puerto del Paraíso. Diego Portales fue bien enfático cuando se enteró de la conformación de la Confederación Peruano-Boliviana, que lo que buscaba en el fondo era ampliar un territorio casi tan grande como los límites que había tenido el Imperio Inca, lo cual implicaba tomar territorios desde Ecuador hasta el norte de Chile. Y Portales dice, frente a esto, dice, la Confederación Peruano-Boliviana debe desaparecer para siempre jamás de la faz de la tierra, porque en cuanto a recursos, territorio y personas, nos van a superar y nos van a terminar arrebatando el Pacífico. Por tanto, si no la desarmamos ahora, eternamente vamos a estar relegados a un segundo lugar desde el punto de vista comercial. Ese es el pensamiento que tiene Portales sobre la Confederación Peruano-Boliviana. Entre sus antecedentes se cuentan la conformación de la Confederación y la deuda que Chile reclama a Perú por las campañas de independencia. Acuérdense que Chile había pedido un crédito a Inglaterra para financiar la expedición libertadora del Perú. ¿Ya? Se inicia en 1837 tras el asesinato del ministro de Guerra Diego Portales en manos de un motín liderado por el general Vidaurre en el regimiento Maipo, motín que tenía una organización mucho más grande y que había sido orquestada desde Ramón Freire, desde el Perú, con su intención de tomar Chiloé, y que fue detenido con anterioridad. ¿Ya? El general Vidaurre procede al asesinato del ministro en el Cerro Barón, y con ese hecho, la guerra, que era tan impopular y vista como un elemento personalista de Portales, se transforma con un sentimiento nacionalista. ¿Ya? De hecho, Collier, en uno de sus artículos, en una de las fuentes que cita, dice que en el funeral de Portales, un acongojado Tocornal, que era ministro del Interior, dice las siguientes palabras: hoy día yace en el Barón lo que murió en el Gólgota para los cristianos. O sea, hoy día muere en el Cerro Barón Portales, nuestro ministro, como murió Jesucristo en el Gólgota para salvar al resto. O sea, está comparando a Diego Portales con Jesucristo. Ya, para que ustedes entiendan el peso y la figura histórica que tenía Portales en ese tiempo. La muerte del ministro le da un sentido nacional al conflicto y Chile mueve sus tropas armadas hacia Lima, y en 1939 Perú reconoce la derrota y pacta la paz con Chile, y Valparaíso queda como el puerto principal del Pacífico, el cual va sitial, que va a perder primero con la construcción del canal de Panamá entre 1904 y 1913, y finalmente con la Gran Depresión de 1929. Esto ha sido todo lo que yo les he preparado hoy día, chiquillos. Espero que la explicación haya sido clarita. Y los dejo entonces para que puedan realizar la actividad que les voy a sugerir y que les voy a cargar a la plataforma, que no va a ser algo tan complejo, sino que les voy a pedir que investiguen alguna cosa extra a lo que ya vimos y me lo sumen a modo de ensayo. Que estén muy bien. Nos vemos, chicos, en el horario de chat para poder responder las dudas mañana.
Bye.